La muerte, ese concepto que todos intentamos evitar pensar demasiado, ha sido un tema que ha obsesionado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Pero más allá de la inevitabilidad de nuestra desaparición, ¿por qué el miedo a la muerte ocupa un lugar tan prominente en nuestra vida? Este miedo no solo nos acompaña, sino que tiene un poder silencioso, un poder que, tal vez sin que nos demos cuenta, moldea cómo vivimos, cómo tomamos decisiones, y hasta cómo nos relacionamos con los demás. El miedo a la muerte no es un miedo cualquiera, es un miedo que toca nuestra esencia misma, porque nos recuerda la finitud de nuestra existencia. Vivimos nuestras vidas muchas veces mirando al futuro, queriendo asegurar nuestro bienestar, nuestras relaciones y nuestros logros. Sin embargo, pocas veces tomamos el tiempo para reflexionar sobre cómo estas preocupaciones pueden estar profundamente influenciadas por el temor a no tener tiempo suficiente para alcanzarlas. Vivir con la constante presión de que todo puede terminar en cualquier momento transforma la manera en que tomamos decisiones, tanto las grandes como las pequeñas. Este miedo puede llevarnos a ser cautelosos, a evitar tomar riesgos o incluso a vivir para complacer a los demás en un intento de dejar una huella o alcanzar algo que trascienda nuestra muerte. Cada elección que tomamos está marcada, de alguna manera, por nuestra relación con la muerte. Las decisiones más triviales, como qué comer o qué ropa ponernos, hasta las más trascendentales, como nuestra carrera profesional o nuestras relaciones personales, son afectadas por la idea de la muerte. La mayoría de nosotros, sin pensarlo, busca seguridad, una falsa sensación de control, como si en controlar nuestra vida evitáramos el hecho innegable de nuestra mortalidad. Al tratar de evitar el sufrimiento que conlleva la muerte, nos olvidamos de vivir en el presente, de aprovechar lo que realmente importa. Esta constante preocupación por lo que vendrá, por lo que perderemos, nos aleja del valor de lo que tenemos ahora. El filósofo alemán Martin Heidegger nos invita a mirar la muerte de una manera diferente. Para él, la conciencia de la muerte es lo que nos permite vivir una vida auténtica. Decía que solo cuando somos conscientes de nuestra mortalidad podemos empezar a vivir de manera plena, porque esta conciencia nos hace entender que cada momento es irrepetible. Vivir bajo la sombra de la muerte no significa vivir con miedo, sino con claridad. Aceptar nuestra finitud nos permite enfocarnos en lo que verdaderamente es importante, en lo que realmente queremos alcanzar en nuestras vidas. Al darnos cuenta de que nuestra existencia tiene un final, empezamos a valorar el presente, y es ahí donde encontramos la libertad. La muerte, en este sentido, no es solo el fin, es lo que nos recuerda lo que realmente importa. Contrario a Heidegger, el filósofo griego Epicurio veía la muerte como algo que no debe preocuparnos. Según Epicurio, la muerte no es algo que debemos temer, ya que cuando estamos vivos, la muerte no está presente, y cuando la muerte llega, ya no estamos para experimentarla. En su filosofía, el miedo a la muerte es irracional, porque nos hace sufrir por algo que, en última instancia, no es parte de nuestra experiencia. Si aceptamos que la muerte es solo el fin de nuestra conciencia, entonces podemos liberar nuestra mente de esa constante preocupación y vivir una vida más tranquila, libre del peso de lo inevitable. Epicurio nos desafía a cuestionar por qué vivimos con tal ansiedad por lo que no podemos cambiar, invitándonos a liberarnos de la angustia y disfrutar de lo que tenemos mientras lo tenemos. Sin embargo, el miedo a la muerte también tiene su lado positivo. Este miedo puede ser el motor de la búsqueda de significado. En muchas culturas y filosofías, la conciencia de nuestra mortalidad impulsa a los seres humanos a crear algo que perdure. La idea de que todo lo que construimos puede desvanecerse con nuestra partida nos lleva a desear dejar un legado. La búsqueda de este legado puede llevarnos a vivir vidas fragmentadas, siempre mirando hacia el futuro y dejando de lado el momento presente. Nos olvidamos de disfrutar el proceso de vivir, en lugar de obsesionarnos con lo que dejaremos atrás. Vivir pensando constantemente en el futuro puede ser una forma de escapar del miedo a la muerte, pero al mismo tiempo, nos priva de vivir plenamente el presente. Cuando enfrentamos nuestra finitud, se nos recuerda la urgencia de vivir de forma auténtica, sin postergar. La conciencia de que la muerte es inevitable debe ser liberadora, no una fuente de angustia. Si logramos integrar esta aceptación en nuestras vidas, comenzamos a tomar decisiones más conscientes, nos volvemos más selectivos con lo que realmente importa.
La muerte, entonces, no debe ser vista como algo que nos limita, sino como un recordatorio constante de que debemos aprovechar el tiempo, de que cada día cuenta. La verdadera libertad llega cuando aceptamos que no tenemos todo el tiempo del mundo y que, por lo tanto, cada momento se convierte en una oportunidad invaluable. La muerte no solo nos enfrenta a la finitud de la vida, sino que también saca a la superficie nuestras emociones más profundas. Frente a la muerte, surgen miedos, arrepentimientos, deseos de trascender. Estos sentimientos, muchas veces reprimidos en nuestra vida cotidiana, emergen con fuerza. El miedo a la muerte puede llevarnos a enfrentarnos a nuestra vulnerabilidad, a cuestionar nuestras prioridades y a descubrir qué es lo que realmente valoramos. Pero también puede revelarnos una verdad más profunda: la muerte, aunque indeseada, es parte de un ciclo natural. Al aceptarla, comenzamos a ser más honestos con nosotros mismos, dejando de lado las máscaras que nos ponemos para complacer a los demás. Nos enfrentamos al hecho de que todo es transitorio, y esto puede liberar nuestras emociones, invitándonos a vivir de manera más auténtica. Vivir con el miedo constante a la muerte nos hace evitar el dolor, pero este es un esfuerzo inútil. El sufrimiento es parte de la vida, no algo que debamos esquivar a toda costa. En lugar de ver la muerte como algo que debemos evitar, podemos aprender a ver en ella una oportunidad para transformar nuestra relación con el sufrimiento, aceptarlo como parte del proceso humano y encontrar belleza incluso en la tragedia. El ego, esa parte de nosotros que busca la permanencia, se ve amenazado por la muerte. A lo largo de nuestra vida, construimos una identidad, una narrativa sobre quiénes somos, lo que hemos logrado y lo que dejaremos atrás. La muerte pone en cuestión todo esto, ya que nos recuerda que nada es eterno. Esta amenaza al ego es la que nos hace temer a la muerte, pero también es la que nos motiva a crear, a dejar una huella, a buscar la inmortalidad de alguna forma. Pero esta lucha por la permanencia es en gran medida ilusoria. No importa cuánto intentemos dejar nuestra marca en el mundo, al final todo desaparece. Este conflicto interno entre el deseo de trascendencia y la realidad de nuestra mortalidad es lo que da forma a muchas de nuestras ambiciones y preocupaciones diarias. Sin embargo, es solo cuando dejamos ir esta necesidad de permanencia, que podemos empezar a vivir con mayor libertad, sabiendo que lo que hacemos en el presente es lo único que realmente importa. En muchas tradiciones espirituales, la muerte no se ve como un final, sino como una transición. El concepto de una vida después de la muerte, de la reencarnación, o de un estado de conciencia trascendental, ha sido una fuente de consuelo para muchos a lo largo de la historia. Pero independientemente de las creencias específicas, la espiritualidad nos ofrece una forma de reconectar con algo más grande que nosotros mismos. La muerte, en este contexto, se convierte en un paso necesario para la expansión de la conciencia, un retorno a lo divino o a lo esencial. En las religiones y filosofías orientales, la muerte no es algo a temer, sino algo que libera el alma para alcanzar un estado de paz y comprensión. Aquí, se convierte en una liberación del ciclo de sufrimiento y renacimiento, un retorno al origen. Esta perspectiva puede ser profundamente reconfortante, ya que nos ayuda a ver la muerte no como un fin, sino como parte de un ciclo continuo que da lugar a nuevas formas de existencia. Paradojalmente, también tiene el poder de unirnos más a los demás. Cuando enfrentamos nuestra mortalidad, nos damos cuenta de lo que realmente importa: las relaciones humanas, el amor, la compasión. En lugar de centrarnos en las posesiones materiales o el éxito profesional, empezamos a valorar más a las personas que nos rodean. La muerte, al recordarnos lo efímero de nuestra existencia, nos invita a abrazar a aquellos a quienes amamos, a decir lo que no hemos dicho, a reparar lo que hemos roto. Nos empuja a la conexión auténtica, a vivir el presente con las personas que son importantes para nosotros. Este es el poder transformador de la muerte, su capacidad para ayudarnos a dejar de lado lo trivial y enfocarnos en lo que realmente importa. Nos invita a vivir en comunidad, a compartir nuestros momentos, nuestros miedos y nuestras alegrías, sabiendo que todo esto es fugaz. A lo largo de nuestra vida, el miedo a la muerte se encuentra con un terreno fértil en nuestra cultura y en nuestra psicología. En muchas culturas modernas, la muerte es un tema que se evita, se esconde y se disfraza. Nos han vendido la idea de la inmortalidad,
no solo a través de productos antienvejecimiento, sino en la forma en que la muerte se ha convertido en un tabú. Cuando se habla de muerte, se hace en términos de tragedia, pero rara vez como una parte natural del ciclo de la vida. Este miedo cultural colectivo a la muerte crea un vacío, un lugar donde la ansiedad y la desesperación pueden crecer, porque hemos sido educados a negar lo inevitable. Nos hemos acostumbrado a tratar la muerte como algo distante, algo que le sucede a los demás, pero no a nosotros. En la cultura popular, la muerte se representa a menudo como un enemigo que acecha, una fuerza maligna contra la cual luchamos, y que debemos evitar a toda costa. Sin embargo, en la literatura, el cine y las artes visuales, la muerte también se muestra como una figura que nos desafía, una presencia que no puede ser ignorada. En muchas narrativas, la muerte es el último gran misterio, el gran destino al que todos nos dirigimos. A través de estas representaciones culturales, no solo se convierte en algo temido, sino también en una herramienta para reflexionar sobre lo que realmente significa vivir. Las historias sobre la muerte, ya sea en forma de tragedias, dramas o incluso comedias, nos muestran lo que ocurre cuando se enfrenta a lo irreversible. Nos enseñan a reflexionar sobre el significado, la finitud y la aceptación. El arte ha sido una de las formas más poderosas en las que los seres humanos han intentado dar sentido a la muerte. Pintores, escritores, cineastas y músicos han utilizado la muerte como un tema central para transmitir la complejidad de la existencia humana. En el Renacimiento, por ejemplo, la Memento Mori, recuerda que morirás, se convirtió en un recordatorio de la fugacidad de la vida y de la inevitabilidad de la muerte, representada en calaveras, relojes de arena, y otros símbolos de mortalidad. Esta tradición se mantuvo en la pintura barroca, donde la muerte no solo se veía como una parte natural de la vida, sino como una verdad que debía ser aceptada para comprender la belleza de lo efímero. En la música, compositores como Mozart o Beethoven crearon obras que exploran la mortalidad, especialmente en sus últimas composiciones, donde el sentimiento de la muerte como una presencia inminente se refleja en la intensidad emocional de sus partituras. El cine, desde las tragedias clásicas hasta los thrillers modernos, ha abordado la muerte desde ángulos diversos, transformándola en un proceso que no es solo un final, sino también una metamorfosis. Películas como El séptimo sello de Ingmar Bergman no solo tratan sobre el miedo a la muerte, sino sobre cómo este miedo es el motor de la introspección, de la búsqueda de respuestas existenciales. El arte tiene la capacidad de transformar el miedo a la muerte en una exploración profunda, y en esta exploración podemos encontrar una especie de consuelo. Al enfrentar la muerte a través de la poesía, la pintura o la música, nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestra ansiedad. Cada obra de arte es un testimonio de nuestra lucha común contra lo que no podemos comprender, pero también de nuestra búsqueda por encontrar significado en lo efímero. En la psicología contemporánea, muchos terapeutas y filósofos nos instan a enfrentar nuestra mortalidad como una forma de curación. La aceptación de nuestra finitud puede ser un camino hacia la paz mental. Al confrontar nuestra muerte, entendemos mejor nuestras prioridades, nuestros deseos más profundos y nuestras relaciones. La muerte, cuando es aceptada y comprendida, puede darnos una perspectiva más clara sobre cómo debemos vivir, lo que debemos valorar, y cómo debemos tratar a los demás. En la psicología colectiva, el miedo a la muerte está relacionado con el miedo a la irrelevancia. El éxito y el legado parecen ser las formas de trascender la muerte. Esta obsesión por dejar algo atrás puede llevarnos a una vida llena de carreras frenéticas hacia metas que, en última instancia, no nos proporcionan el significado que buscamos. Al entender que no necesitamos ser inmortales para vivir una vida valiosa, podemos encontrar la liberación de esta presión constante. Finalmente, la muerte puede convertirse en una fuente de libertad. Como hemos explorado, la conciencia de nuestra mortalidad no tiene por qué ser una fuente de angustia, sino una invitación a vivir con mayor claridad y autenticidad. Al liberarnos del miedo irracional a la muerte, nos damos el permiso para vivir verdaderamente. La muerte nos dice que el tiempo es limitado, y por lo tanto, cada momento debe ser aprovechado. Este reconocimiento de la muerte, lejos de disminuir nuestra existencia, puede aumentar su valor. Es como si, al saber que nuestro tiempo es finito, cada acción, cada conversación, cada amor, adquiriera una nueva importancia.
Nos libera de las ataduras del ego, de la búsqueda constante de logros materiales, y nos permite vivir de acuerdo con nuestros principios y deseos más profundos. Al enfrentarnos a nuestra mortalidad, encontramos una oportunidad para redefinir lo que significa vivir auténticamente, para conectar más profundamente con nosotros mismos y con los demás, y para liberarnos de las cargas que nos impiden vivir plenamente. Y, como dijo el filósofo francés Albert Camus, no hay destino que no se venza con el desprecio. El hombre debe imaginarse a sí mismo feliz, la vida no tiene sentido si no se enfrenta con coraje y sin la ilusión de la eternidad que la redime. Al final, no es la muerte lo que define nuestra vida, sino cómo decidimos vivir, sin temores ni ataduras, con la plena conciencia de que cada momento es un regalo que debemos abrazar con autenticidad, amor y la constante búsqueda de ser quienes realmente somos, sin importar lo que venga después.